Muy buenas tardes, profesor. Hoy voy a explicar sobre el motor C7 y C9 que es utilizado en la excavadora de la serie 300 DL. Y acá tenemos el motor que representa el C7 y el C9. Como podemos ver aquí en la manual de la excavadora, dice que las máquinas de la serie D se equipan de motores Acer. El motor C6.4 se utiliza en el modelo 320D, el 321D y el 323D. El motor C7 se utiliza en el 324D, 325 y el 328. Y el motor C9 en el 330. Nosotros vamos a hablar del motor C7 y C9 respectivamente. Bueno, aquí vemos su distribución. Vemos que tiene 6 cilindros y tiene dos válvulas de admisión y dos válvulas de escape. Ahora vamos a explicar el sistema de lubricación. Para explicar exactamente el sistema de lubricación vamos a explicar el recorrido, empezando desde el tanque, en este caso el cárter, que es succionado por la bomba y va hacia el enfriador de aceite y luego pasa por el filtro. Antes, tanto como el enfriador y como el filtro tienen sus válvulas de derivación que mientras el motor está prendido, bueno, pasan por el enfriador y por el filtro, y cuando nosotros damos el encendido, estas dos válvulas de derivación se están abiertas debido a la presión. Bueno, continuamos con el recorrido y vemos que se va por un conducto que se va a lubricar al turbocompresor y luego viene a este canal donde comúnmente lubrica los cojinetes, las bancadas, tanto de el árbol de levas como del cigüeñal. Aquí toma tres caminos. Un camino que si viene para acá abajo que vemos que dice que lubrica el engranaje de la bomba de aceite. Otro, el engranaje del árbol de levas. Y esta parte se va a la parte superior del motor, con tal la culata. Va a lubricar los balancines. Ya explicado esta parte, continuamos el recorrido y se va a la bomba hidráulica de inyección unitaria. Aquí, en esta parte, la bomba aumenta la presión. Esta es presión baja y esta es presión alta. El rango de la presión en el motor antes que llegue a la bomba hidráulica de inyección unitaria es de aproximadamente 240 a 480 kilopascales, todo el tramo marrón. Después de haber pasado esta bomba hidráulica de inyección unitaria, la presión es aumentada aproximadamente de 6 a 25 megapascales. De 6 es la presión que utiliza la bomba para cuando se da el encendido, ¿no? Obviamente que esta bomba recibe señales del SM para comenzar a aumentar la presión. Y en el encendido, la presión inicial es de 6 megapascales. Bueno, hablemos una parte de esta sección. Como vemos aquí, esta parte, esta guía común lubrica, como dijimos, las bancadas del árbol de levas y del cigüeñal. Y también, como vemos estas líneas de aquí que están entre las líneas de los cojinetes del cigüeñal, se ve que esto sirve para lubricar el pistón por salpicadura. Por ahí sale y lubrica el pistón. Bueno, eso era todo. Y la parte de aquí también, las válvulas de derivación. Estas válvulas de derivación, cuando damos el encendido, el aceite está frío y por lo tanto su viscosidad es alta y estas válvulas permanecen abiertas porque su resistencia es mucho más grande. Entonces, antes de pasar por aquí, pasa directamente. Y cuando el motor continúa prendido, el aceite se va calentando y esta presión comienza y la diferencia de presión entre estas válvulas de derivación disminuye y por lo tanto se cierran. Al cerrarse, el aceite ya pasa libremente por el enfriador y por el filtro. Otra situación donde se abren estas válvulas de derivación es cuando el filtro o el enfriador se obstruye. Si se obstruye, pues también se abrirían estas válvulas de derivación. Una mejor imagen de estas válvulas con su filtro y el enfriador lo tenemos aquí en una pequeña imagen donde vemos el enfriador, que es todo esto, la válvula de derivación del aceite, del filtro, la válvula de derivación del enfriador y por supuesto el filtro, ¿no? Acá tenemos una imagen frontal. No es muy buena esta imagen porque no se ve todo el recorrido del aceite, pero ya lo mencionamos anterior. Aquí podemos ver solamente el filtro, esta parte parece el enfriador
y se va por un conducto donde lubrica a los cojinetes del cigüeñal. Aquí lubrica los cojinetes de los balancines y bueno, no se puede ver nada más, pero por ahí se iría hacia la bomba de inyección unitaria. Ahora hablemos de la bomba de inyección unitaria. Esta bomba es accionada mecánicamente por un engranaje que mueve este plato y este plato mueve a los pistones para que absorban el aceite y luego expulsen a presión. El aceite ingresa por aquí, por este conducto de aquí, y bueno, pasa por acá y sale por aquí, ¿no? Y bueno, los detalles de esto es que con este solenoide de regulación de presión, este solenoide recibe señal de la SM para variar el caudal. Varía el caudal cuando el motor lo necesite, ¿no? Porque el motor envía información al SM a través de sensores, el sensor de temperatura del refrigerante y necesita esa información para regular la inyección en los cilindros. Y como la presión de inyección del combustible depende del aceite hidráulico, pues necesita esa información para comenzar a variar el caudal. Cuando recibe, digamos, en el encendido, recibe información, necesita una presión mínima, presión alta mínima. Y esa presión alta mínima es de aproximadamente, como dijimos, de 6 megapascales. Y mientras va acelerando, cuando lo requiera la máquina, va aumentando esa presión, obviamente porque recibe información de la SM y y esta bomba comienza a aumentar su caudal. Al aumentar el caudal, pues aumenta la presión en los inyectores y inyecta más combustible. Acá tenemos los sensores que están en el motor y que informan a la SM sobre las condiciones, ¿no? Tenemos el sensor de presión del aceite de motor, tenemos el sensor de presión del turbo, de la salida del turbo, sensor de presión atmosférica, sensor de presión sensor de presión atmosférica, el sensor de temperatura del aire de entrada, el sensor de temperatura, tenemos aquí el sensor de temperatura del refrigerante y el sensor de tiempo y velocidad del motor. Ya, ahora, ¿para qué necesita esta información el motor? A ver, vamos aquí, ¿no? El sensor de presión del aceite. Obviamente necesita esa información porque para que le demos el arranque, el motor necesita la presión del aceite, ¿no? Para aumentar la presión en la inyección. Entonces, necesitaría saber cuánta presión tiene el aceite para poder inyectar, para poder dar lo necesario. Bueno, el sensor de presión de salida del turbo. Esta presión es necesaria porque imaginemos que el turbo está con muchas revoluciones. Entonces, si está con muchas revoluciones, el aire que sale del turbocompresor es muy rápido. Y si es muy rápido, sabemos por un efecto que si el aire es muy rápido, entonces la presión disminuye. Entonces, si el sensor de presión de salida del turbo detecta una caída de presión, entonces está informando al ESM que estamos sobre revolucionando al compresor, ¿no? Sensor de presión atmosférica. Esto es necesario porque para los filtros, si está obstruido, necesita la presión tanto de la atmósfera como la presión que está generando un vacío adentro si es que el filtro de aire está, está obstruido. El sensor de temperatura del aire de entrada. Esto también es necesario porque, como sabemos, el aire se enfría porque pasa por el turbocompresor, se calienta y después se enfría porque pasa por un radiador. Y bueno, si está muy frío, pues necesitas saber el motor porque muy frío tampoco puede entrar, ya que antes de entrar siempre tiene un calentador y necesita activar ese calentador para que el aire entre a una temperatura adecuada. Sensor de temperatura del enfriador. Sensor de temperatura del aceite del enfriador porque ese enfriador va a enfriar tanto al aire como y también al aceite. La temperatura de todos esos componentes necesita necesita saber porque, como mencionamos anteriormente, el aceite a una temperatura muy baja tiene una alta viscosidad. Por lo tanto, su recorrido en el motor va a ser muy difícil. Y también tenemos el sensor de tiempo y de velocidad.
Esto es necesario para la inyección en la cámara de combustión. Cuando el sensor detecta esto, informa a la SM y la SM comienza a variar el caudal en la bomba de inyección unitaria. Y aquí tenemos una gráfica que muestra, bueno, esta es la presión del aceite, como dice acá, mapa de presión del aceite. Esta es advertencia de la presión del aceite y derecha es caída en los puntos, ¿no? Aquí vemos dos tipos, una roja y una azul, en donde en esta leyenda nos informa que la roja es la low oil, que es baja presión. Entonces diría advertencia de presión baja en el aceite. Y el celeste es la presión, pero aún más baja, ¿no? Y de caída. Entonces, como mencionamos nosotros que la presión del aceite va aproximadamente de 240 a 480 kilopascales. Aquí vemos que la presión máxima que está revolucionando el motor a 2200 es de 175 y ni siquiera es la mínima. Por lo tanto, cuando llega a esta presión nos está advirtiendo, ¿no? Y bueno, aquí vemos dos líneas más que nos informan que es las presiones aún más bajas que llegaría a 2200 revoluciones, ¿no? 104 kilopascales, 125 kilopascales, 154 kilopascales. Pero como dije, esto es una presión de advertencia ya, porque la presión tiene que estar aproximadamente entre 240 y 480 kilopascales. Y esta es la presión, estas son bajas presiones, que sería como una advertencia para informar, ¿no? Buenos días, profesor. Mi nombre es Danilo Guapaya, estudiante del sexto ciclo. Y bueno, hoy vamos a ver el motor C175. Vamos acá a mencionar algunas partes del sistema de lubricación. Tenemos el carril de combustible de alta presión, ¿no? Tenemos el colector de emisión, bomba de combustible de alta presión, compresor de aire acondicionado número 4. Tenemos la bomba de cebado de combustible, base de filtro de combustible secundario, filtro de aceite del motor y accionamiento de la bomba, ¿no? Bueno, aquí tenemos en el sistema de lubricación, vamos a explicar. Tenemos aquí en el número 1 al Coolant Pump Outlet Temperature Sensor, que es sensor de temperatura de salida de la bomba del refrigerante, ¿no? Esto mide la temperatura del refrigerante que fluye hacia los enfriadores de aceite del motor, ¿no? El engine oil cooler, ¿no? Que es el refrigerante de aceite del motor. Esto envía una señal al módulo de control de temperatura, ¿no? Al Temperature Control Module que tenemos ahí en el número 3. A medida que aumenta la temperatura del refrigerante, el módulo de control de temperatura envía una corriente al motor de paso, ¿no? Al stepper motor que tenemos ahí en el número 4. ¿Y esto qué hace? Esto va a mover el pistón, ¿no? En el número 5 tenemos pistón, movemos el pistón y permite que fluya el refrigerante a través del radiador, que es el número 7. Como la temperatura del refrigerante disminuye, ¿no? Gracias a esto, el módulo de control de temperatura envía una corriente al motor de paso para mover el pistón y que cierre, ¿no? Que cierre, y para que ahora vaya por el bypass, ¿no? Por el 6, que es el bypass line. Y permite menos flujo del refrigerante al motor, ¿no? Este es el funcionamiento que tenemos en este caso. Seguido de la explicación, tenemos aquí este diagrama, que lo voy a explicar rápidamente porque se vio en clase. Tenemos aquí en el número 1, en el número 2, un filtro, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer, no? Esto va a sacar del suminero aceite, ¿no? Con el engine oil pump, que es la bomba de aceite del motor, y esto va a hacer que vaya hacia los enfriadores sin antes pasar por este una, una válvula de alivio, ¿no? Pero todavía no se va a activar porque está seteada, así que digamos que en este caso va a pasar de frente,
por esta válvula, ¿no? La válvula está en B, entonces va a pasar por el número 5, que son los engine oil coolers, que son los enfriadores de aceite del motor. Pasa por estos dos y sigue por el número 8, que es un sensor. Va a seguir otro filtro y llegamos al sensor, el 9, ¿no? Que es el Oil Pressure Sensor, que es sensor de presión de aceite, ¿no? Y la diferencia de estas presiones de este sensado nos va a dar, digamos, la luz de emergencia en el tablero del operador, ¿no? Nos va a dar la señal, ¿no? En qué condición está pasando ese aceite. Ahora, el aceite va a cumplir su función, que es llegar al motor, a todos los componentes, ¿no? Va a lubricar, no, va a enfriar, ¿no? Va a enfriar los componentes del motor, ¿no? Ahora, supongamos que las RPMs sube, ¿no? De esta línea, antes de pasar a los enfriadores. Aquí tenemos una válvula de alivio que está seteada. Entonces, si pasa ese número, se va de frente al suminero, ¿no? Entonces tenemos este esquema que se vio en clase, pero también es parte del motor C175. Seguido de esto, tenemos aquí más partes. Tenemos aquí la válvula de aceite, la bomba de aceite del motor, la derivación del enfriador de aceite, número 3, número 4, derivación de aceite, los enfriadores de aceite del motor, el tubo de aceite del motor, ¿no? En el 7 tenemos interruptor de nivel de llenado de rápido, interruptor de bajo nivel de aceite del motor, indicador de nivel de aceite del motor, ¿no? Tenemos aquí más partes, bajar el turbo de aceite, el motor, base de aceite del filtro, ¿no? Tenemos las diferentes partes, ¿no? Sensor de temperatura de aceite del motor, aquí tenemos los sensores, sensor de presión de aceite del motor, ¿no? Lo que explicábamos antes, sensor de presión de aceite sin filtrar. Y aquí pues tenemos estas dos partes, ¿no? Motor de prelubricación y relé de motor eléctrico de prelubricación. Ahora, en la parte de los sensores podemos ver aquí los diferentes sensores que tenemos en el motor, ¿no? En el SM, en general, ¿no? Todos los sensores que van conectados al SM. Tenemos aquí el sensor de temperatura del manifold, ¿no? Tenemos sensores que ayudan con la temperatura. También tenemos estos sensores, ¿no? Que van de la turbina derecha, turbina izquierda. Tenemos aquí el sensor de temperatura del interblock del aceite del motor, ¿sí? He resaltado estos sensores porque estos sensores, al menos los que he podido leer, tienen que ver con las temperaturas y todo eso, entonces es por eso que los estoy resaltando. Bueno, eso es todo. Gracias.